Muy buenas noches, que el Señor una vez más les continúe bendiciendo y que bueno es nuestro Dios que nos permite nuevamente estar en contacto. Espero como siempre usted haya pasado muy bien todos estos días, que el Señor se ha presentado de una manera muy especial, se ha manifestado en usted grandemente, que Él ha suplido todas sus angustias, sus necesidades, que Él ha puesto solución a cualquier de los conflictos que ha venido a su vida. Porque nuestro Dios es un Dios fiel, bueno, amoroso. Él es el único digno de alabanza y de adoración. Espero que ya esté listo con su cuaderno, su lapicero, dispuesto a anotar todas las citas que estaremos compartiendo en esta noche. Y qué bueno es del Señor que nos permite nuevamente tener esta oportunidad tan hermosa de compartir la palabra, de sentarnos un momentito, escuchar la palabra y meditar. Y quizás esto nos ayuda también para el resto de esta noche, para meditar en la palabra, no solo esta noche, mañana y así por el estilo, hasta cuando el Señor venga por cada uno de nosotros o vayamos a su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Y te pido, Señor, que tu palabra fluya con toda libertad, con el propósito del cual es enviada. Señor, sé que tú lo harás. Oh Espíritu Santo, ven y danos esa unción que necesitamos, esa unción fresca, nuevita, y que, Señor, llegue a la mente y al corazón de cada persona que estará escuchando estas palabras. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que vamos a platicar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre la armonía entre creyentes. Es muy importante, hermanos. Hemos estado hablando que uno debe tener amor al prójimo y también hemos estado hablando que hay que estar en armonía con Dios. Y ahora vamos a hablar justamente que nosotros como seres humanos debemos aprender a tener armonía entre todos los creyentes. Porque usted debe entender algo muy especial, especialmente aquí, ¿no? Aquí en Estados Unidos, las congregaciones no es solamente de una nación, sino se reúnen gente de varias naciones. Cada persona tiene su cultura, cada persona tiene su comida, cada persona tiene inclusive hasta el lenguaje, de dónde vienen, de dónde proceden. Y cuando nosotros nos reunimos, por así decir, en una iglesia, es muy difícil estar en armonía porque cada cual quiere sacar a relucir lo mejor de sí y para también poner en alto su país. Y en muchas de las ocasiones la gente falla en eso porque dan mayor crédito a los de afuera que justamente a los de adentro. Recuerde algo muy interesante. El día que usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y pertenece a la iglesia, lógico, pertenece ya a la iglesia, no estoy hablando de la iglesia local, pertenece a la iglesia, usted ahí se olvida de todo, se olvida de idiomas, se olvida de costumbres, porque ahora empezamos a aprender a vivir en el reino de Dios. Y como todos nosotros, los hijos del Señor, formamos parte de la iglesia, también de la iglesia local, también debemos aprender a estar en armonía con nosotros. Cada persona tiene que desarrollar esto, hermanos. Armonía entre nosotros. Porque imagínese, si el mundo es muy violento, el mundo es muy áspero, y la persona entra a la iglesia y se encuentra con los mismos problemas del mundo, con las mismas cosas, la misma violencia, entonces va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué me está esperando? No, en ninguna manera yo veo el cambio de vida en las personas. Es muy importante, hermanos, que cumplamos la ley del Señor, especialmente en el mandamiento que Él nos dejó, el amarnos unos a otros. Vayamos a abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 13 y vamos a leer versículo 34-35 justamente para recordar el mandamiento que el Señor nos dejó. Juan capítulo 13,
versículo número 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Note, muy importante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo 12. Y leamos del versículo 9 al versículo número 13. El 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vayamos a Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo 4 y leamos desde el 26. La palabra del Señor dice en Efesios 4, 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 y el 14. Versículo 11 dice, Primera de Juan, capítulo 3, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quizás podemos acusar a una iglesia de ser carnal, o podemos dar ejemplos de algún hermano o una hermana que tiene una conducta que carece amor, o cuando uno entra a una iglesia inmediatamente entra y quizás sale después del culto, del servicio, sale con ese sentir que algo falta en esa iglesia, como que no hay amor en medio de los hermanos, como que cada cual está tirando agua a su molino. Podemos hacerlo así, hermanos, pero al final de todos, cada uno de nosotros tenemos que poner atención en nosotros mismos. ¿Cómo es que respondemos ante las cosas que están sucediendo? Lo primero que yo tengo que hacer es aprender a amar a los demás. Cuesta, es duro, es difícil, pero uno tiene que hacerlo. Uno no puede decirle a Dios, este sí, este no, este sí, este no. El Señor es el que trae a todas las personas. Y las personas entran, muchos sin saber qué les espera. O quizás todos nosotros no sabemos qué nos espera más adelante. Cómo es que
la gracia del Señor se va desenvolviendo, cómo la gracia de Dios nos hace que nosotros vayamos creciendo. Y lógico, mientras uno va madurando, va leyendo la palabra, entiende lo que el Señor nos está diciendo y eso empieza a desarrollar un amor entre los hermanos. Ya no solo prefiere a los de su nacionalidad, a su cultura, sino también a las demás naciones, a las demás personas de otras naciones. Como le dije al comienzo, especialmente aquí en Estados Unidos es muy duro y muy difícil, porque imagínese, viene gente de todo el mundo y buscar una armonía entre los creyentes, donde cada cual viene quizás ya de otra iglesia y se pone a mirar la iglesia y la iglesia donde está y empieza a decir, no, a esta iglesia le hace falta esto, le hace falta lo otro, difícilmente va a encontrar una iglesia igual, parecida a la otra. Ahí es donde que empieza a funcionar este amor entre los creyentes y buscar la armonía entre todos los que asisten a una iglesia. Claro, de eso depende mucho el liderazgo y también depende mucho las enseñanzas que ofrecen. No es solamente es cánticos, no solamente es alabanza y adoración, sino también es escuchar la palabra del Señor, meditar en ella y crecer. Entonces, si nosotros queremos desarrollar cristianos maduros, tenemos que tomar tiempo para discipularlos. Si no hay momento para discipular, difícilmente la gente va a entender, va a comprender la palabra. Y entonces ahí van a venir los problemas, los caos, vienen las crisis. Por eso es muy importante tomar tiempo para leer la palabra del Señor y procurar obedecer lo que justamente Dios nos está diciendo. Quizás, hermano, cuando nosotros no demostramos el amor de Cristo hacia otros, nos volvemos tan culpables como los demás a quienes estamos juzgando. Cuando nosotros como individuos empezamos a cambiar, la iglesia vendría a ser lo que Dios desea que la iglesia sea. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena y evitar las crisis, evitar las confusiones, evitar las peleas y los pleitos, porque hermano, imagínese dentro de la iglesia que haya pleitos. Yo he conocido diferentes iglesias y con pena, hermanos, con pena y con vergüenza le puedo decir que en esas iglesias había una crisis tremenda, falta de liderazgo y cada cual hacía lo que quería y era muy duro, muy difícil, ¿no? Inclusive para el pastor. Y claro, el pastor no hablaba directamente justamente por el miedo de que la gente decida irse a otro lado. Pero hermanos, uno tiene que ser muy consciente y hablar lo que dice la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros, le vuelvo a repetir, poner el grano de arena que nos hace falta para nosotros edificar una congregación fuerte, siempre con la esperanza que todos entiendan la palabra y que todos estemos en el mismo barco. Porque eso siempre uno debe tener en la mente. O todos navegamos o todos nos hundimos. Y entonces necesitamos ir creciendo, ir madurando en la gracia del Señor. Y para estar en armonía tenemos que poner en práctica la compasión, ¿no? Compasión, tener compasión por los demás. En 2 de Samuel, capítulo número 9, encontramos un acto justamente de compasión, como nosotros tenemos que poner esa compasión para las demás personas. Nos habla de la historia de David y del hijo de Jonatán. Recuerde que el hijo de Jonatán, que es ¿cómo se llamaba? Mefiboset, él quedó inválido o cojo de los dos pies porque la nodriza, cuando supo que había muerto Jonatán y había muerto también Saúl, salió corriendo porque venía el ejército enemigo y fue tanto el apuro que el niño se le cayó y quedó lisiado de por vida. Cuando David llegó a ser el rey, inmediatamente dijo esto. Dijo David, estoy en 2 de Samuel capítulo 9,
Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Marquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Marquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha manifestado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Miren, hermanos, qué precioso mensaje, qué hecho tan maravilloso del rey David. Cuando él ya estaba en posesión del reino, inmediatamente buscó cómo hacer misericordia y tener compasión de los descendientes de Saúl. Y se encontró justamente que su amigo, su mejor amigo, el amigo de su alma, Jonatán, tenía un hijo. Y él no estaba disfrutando de nada. Aunque era dueño de todo, pero mire, estaba lisiado de los pies. Pero él, el rey, le llama y le hace que le reconozcan como el Señor y le da tierra, le da terreno y el privilegio tan precioso de que coma en la mesa del rey. Hermano, eso es compasión. Eso es vivir en armonía. Lo que David siempre procuraba es tener paz y ser pacífico. Y la semana pasada justamente estábamos hablando sobre los pacificadores. Y hermano, nosotros debemos que tener eso, siempre tener compasión por los demás. Una cosa es hablar fácilmente sin darse cuenta que puede estar ofendiendo a otra persona. Lo importante es que la gente se dé cuenta que usted razona, usted piensa antes de ofender, antes de hablar. Es muy importante, hermanos, que cada día nosotros nos pongamos en el lugar de la persona que quizás vamos a ofender. Y también la otra persona tiene que pensar en nosotros también, para que justamente haya armonía. Y debe haber mucha compasión, porque note lo que dice el Salmo 133, ¿no? Salmo 133, cómo el Señor nos da un mensaje en su palabra, un mensaje muy, muy bonito. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión,
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Wow, hermano, mire esto. Cuando hay armonía dentro de un grupo, el Señor se va a encargar de bendecir a ese grupo. Se va a encargar de bendecir esa hermandad. Hermano, justamente a veces nosotros nos dicen, ¿y por qué le dice hermano? ¿Y por qué le dice hermana? Justamente es porque cada uno ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y tiene como Padre a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, si Él tiene a papá del cielo, yo también. El mismo papá de Él es mi papá. Entonces, hay una relación de hermandad. Somos hermanos, somos hermanas en el Señor. Somos hermanos espiritualmente. No somos hermanos de carne, pero sí somos nosotros hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y justamente aquí, ¿no? Cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y le pone un ejemplo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Eso nos habla de la unción del Espíritu Santo que nos envuelve, que envuelve a cada persona. Y le habla y le dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Así que imagínense, cada día uno tiene que procurar estar en armonía con los demás, vivir para el Señor intensamente. Y ahora para estar en armonía también uno tiene que aprender a perdonar. Vayamos a Mateo capítulo número 18. Qué hermoso es, hermano, seguir las instrucciones del Señor. Esto nos da más claridad de todo lo que muchas veces podemos escuchar y poner en práctica todas estas cosas. Mateo 18, comenzando el versículo número 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Tenemos que aprender a perdonar. En una ocasión, hermanos, hablamos del perdón, ¿no? Y me gustaría, si en alguna ocasión tiene la oportunidad, busque uno de los videos que estamos hablando del perdón. Y es muy importante, hermanos, para tener armonía entre los creyentes, tenemos que aprender a perdonar. Y si usted dice, no, mire, qué lindo, el Señor mismo dice, el Señor Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que aprender a perdonar. O sea que ya tenemos, mire, para tener armonía entre nosotros tenemos que tener compasión, vivir como hermanos, perdón.
y también tener comunión. Vayamos a al libro de Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2, y veamos cómo los primeros cristianos, cómo vivían, cómo era motivador, cómo ellos, cada cual estaba procurando el bienestar de los demás. En el versículo número 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era maravilloso, hermano, una comunión entre los hermanos que toda la gente quería estar con ellos. Eso es lo que nosotros deberíamos vivir y anhelar, que también la gente que nos conoce y que no va a ninguna iglesia y que no sigue al Señor nos vea, y que nosotros dirijamos para que ellos también reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque va a llegar el momento que, quiera o no quiera, vamos a tener alguna necesidad, y siempre debemos aprender a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. En Segunda de Corintios capítulo número 9, había una necesidad en Jerusalén, y Pablo les escribe a los corintios para que levanten una ofrenda para los santos. Acá dice, comenzando en el versículo número 6, 2 Corintios 9 al 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestras contribuciones para ellos y para todos. Asimismo, en oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Siempre nosotros debemos también aprender a compartir con los demás. Vayamos a Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5. Y leamos desde el versículo número 22. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros no somos capaces de amar así como Cristo nos amó primero.
Para poder amar con ese amor abnegado y sacrificado que Cristo tuvo por nosotros, él, cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él demostró ese inmenso amor que necesitábamos. Ahora, para amar como el Señor, realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amémonos los unos a los otros es la orden del Señor. Tenemos que obedecer, estar dispuesto, inclusive si es necesario, a dar la vida por los hermanos. La pregunta sería, ¿tiene un corazón que desea ministrar a otros? ¿Sinceramente quiere servir a otros más que a sí mismo? Recuerde que la unidad trae bendición y es la obra del Espíritu Santo. Hagamos todo y pongamos todo de nuestra parte para estar en armonía con todos los hijos de Dios. Es muy importante, hermanos. Vamos a orar. Señor, una vez más te agradezco por tu palabra y te pido, Señor, que el consejo que hemos escuchado en esta noche llegue a nuestras mentes y corazones y que procuremos siempre estar en paz con todos, que procuremos la unidad, porque, Señor, eso es de tu agrado, que dejemos a un lado esos pensamientos que muchas veces vienen, que soy diferente al otro y así. Recuerde que no todos nos parecemos físicamente, pero todos tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y a Jehová de los ejércitos como nuestro buen Padre. Señor, te pido que tú nos ayudes cada día a conservar esta unidad y a vivir en armonía con todos. Gracias, Padre lindo, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya sabe, querido hermano, querida hermana, si quiere comunicarse conmigo, si quiere escribir una carta, quiere hacer algún comentario, puede escribirme al P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Si también el Señor pone en su corazón enviar una ofrenda, es más que bienvenido. Le vuelvo a repetir, Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Que Dios le bendiga, que tenga una noche excelente y los días que vienen sean superiores. Que Dios le bendiga.